Hola Moisés, muy bienvenido a Prestigio Leadership Forum. ¿Cómo te encuentras? Creo que desde Washington, ¿no? Así es, desde Washington, encantado de estar con ustedes. Muy agradecido, Eduardo, por la invitación y el privilegio que me das de poder conversar contigo y con la inmensa audiencia que convocas. Realmente hemos encontrado un hambre, una sed de esta reflexión, de ir más profundo, de entender nuestros desafíos, pero salir de una actitud de victimización o peor aún, una actitud de espectadores. Nosotros queremos que todos los participantes puedan tomar una actitud de protagonistas. Y bueno, para eso ahora te voy a dar todo el escenario para que puedas comentarnos cuál es tu visión y tu propuesta, para luego tener una breve sesión de preguntas y respuestas donde vamos a poder seguir explorando. ¿Te parece? Perfecto, Eduardo, gracias. Bueno, todo tuyo el escenario. Gracias, Eduardo. Y déjeme solo dejar algunas ideas de provocación, de ideas fuerza, ideas que vale la pena debatir. Una de las, para conversar sobre qué opciones tenemos en América Latina, qué opciones tienen ustedes como eh, protagonistas de la vida de empresas, organizaciones, de sus familias, etcétera. Hay que entender cuáles son las características más comunes en América Latina. Primero, entender la heterogeneidad. América Latina es muy diversa, incluye a Haití, a Bolivia, pero también a México, a Brasil y a Argentina. Es una realidad muy diferente, pero hay algunas cosas que son comunes a todos los países, los grandes, los pequeños, los más avanzados y los menos avanzados, etc. La primera es que América Latina es el campeón mundial de la volatilidad. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo puso estudios variables que definen la naturaleza de la política, de la economía, de la sociedad de América Latina. La inflación, el empleo, el crecimiento, la inversión, en fin, un gran número de variables. Y cuando las pone a través del tiempo, oscilan más que las de ninguna otra región. Cuando se hace el mismo ejercicio de poner variables importantes que definen la vida política, económica, social del país, no hay ningún país que tenga una volatilidad más grande, unas oscilaciones más grandes que América Latina. Y eso tiene consecuencias, tiene impactos profundos en muchas cosas de lo que nos sucede a diario. Tiene mucho que ver con esta gran volatilidad que tienen todos los países, de todas las sociedades de América Latina. Otra característica lamentable es que América Latina es el campeón mundial de la desigualdad económica. No hay otra región, África a veces se acerca, pero América Latina, liderada por Brasil en este lamentable caso, es la región del mundo donde hay más desigualdad entre quienes más tienen y quienes menos tienen o no tienen nada. Y eso obviamente también tiene enormes consecuencias. Y eso es bien sabido, que América Latina es volátil y que América Latina es muy inequitativa desde el punto de vista económico, es algo que sabemos. Lo que no sabemos tanto, ni se ha discutido suficientemente, es el hecho de que la variable fundamental para entender lo que sucede en América Latina son los precios de las materias primas a nivel mundial. El cobre, el algodón, la soja, los cítricos, los hidrocarburos, etcétera, son las materias de exportación, los minerales y las materias primas agrícolas y de otros tipos que salen de América Latina, que se exportan. América Latina no es un gran exportador de manufacturas, como bien sabemos, pero sí es un gran exportador de materias primas, minerales, etcétera. Entonces, el precio de esas materias primas, los commodities, es muy importante y fluctúa. Sabemos que los precios de las materias primas suben y bajan y son parte de la volatilidad extrema que hay en América Latina. Los precios de las materias primas, si son altos, le dan a los gobiernos posibilidades presupuestarias de inversión, de gasto público, etcétera, que desaparece cuando bajan los precios. Y siempre bajan, siempre suben y siempre bajan. Los ciclos de las materias primas, algunas veces hay superciclos, es decir, que se prolongan por periodos más allá del periodo promedio, pero en general los ciclos de las materias primas definen muchas cosas en América Latina.
Otra de las características importantes que está claramente determinada es la criminalidad. Hay el nivel de criminalidad de América Latina también es uno de los más altos del mundo. La criminalidad viene asociada con el homicidio. 7 de los 10 países más asesinos del mundo son latinoamericanos. Es decir, no hay otra región del mundo donde los habitantes maten a sus compatriotas con tanta frecuencia como en América Latina. Estos son, por supuesto, características importantes. Hay otras muy interesantes. Hay un sector privado en América Latina que es un sector que es muy ágil, muy capaz de entender y responder y improvisar y reaccionar y sobrevivir y prosperar en este ambiente de volatilidad, de desigualdad, de criminalidad. Los músculos empresariales, organizacionales, hasta los músculos de la gente en términos mentales, de cómo vivir en tanta volatilidad, están muy desarrollados en América Latina. Entonces, esto que estamos entrando ahora, hemos entrado en una fase muy turbulenta con la pandemia, las crisis económicas, las rivalidades geopolíticas, las fricciones, el populismo, los gobiernos que siguen ideologías fracasadas. En fin, todo eso está generando un evento, un periodo, mejor dicho, de gran volatilidad y de gran turbulencia. Y para la turbulencia no hay nadie mejor preparado que las empresas y los empresarios y los administradores y gerentes de las empresas de América Latina. ¿Por qué? Porque lo han vivido todo el tiempo. Es el estado natural de las cosas en América Latina. Hay 2 cosas nuevas que están ocurriendo en América Latina. Una es que se ha transformado, bueno, no son nuevas porque ocurrieron décadas pasadas, pero ahora se han exacerbado y tienen otra forma, que es que el espacio de América Latina se ha convertido en un espacio donde las rivalidades geopolíticas de las superpotencias tienen una presencia importante. Hay mucha presencia de China, históricamente era Estados Unidos, con la influencia de Cuba y la exportación de sus ideologías y las guerrillas y la violencia política. Pero ahora tenemos como presencia activa en la región, tenemos a China, tenemos a Rusia, en algunas partes está también Irán, etc. Entonces América Latina ya ahora forma parte y sufre las consecuencias de los vaivenes producto de la geopolítica de entre las grandes potencias. Y luego, recientemente y a raíz de lo que está pasando, hay una tendencia a la amenaza a la democracia. Los datos son importantes, hay que tomarlos muy en cuenta. Vienen de todos lados, el debilitamiento, la fragilidad, la vulnerabilidad de la democracia latinoamericana está muy presente. Acaba de salir, y menciono algunos números solo para dar contexto, un estudio de Ipsos, una empresa respetada de encuestadores y analistas. En agosto, hace pocas semanas, sacó una encuesta basada en 19.000 encuestados en 25 países en todo el mundo. De esos 25 países, 6 eran latinoamericanos y eran los grandes: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile. Esos 6 países formaron parte de la encuesta. Y resulta que la percepción sobre la democracia en América Latina es la peor del mundo. Es la región donde hay más desilusión, más desdén, más frustración con la democracia, cosa que por supuesto es peligrosísima. Hay una efervescencia de populismo, la antipolítica, el que se vayan todos, no quiero saber nada de la política, de los políticos, ni los partidos, no quiero saber nada, váyanse todos. Es una sensación muy común en toda América Latina. También es muy común los sentimientos anti-élites, la desconfianza en las élites, el repudio a las élites. Y hay un renacer fuerte de algo que siempre está allí, pero que a veces oscila y aumenta y otras veces baja, que es el nacionalismo. Que eso lleva, por supuesto, al aislacionismo, en algunos casos al proteccionismo, al nativismo, etc. Y forma parte de la situación. El pesimismo, y esto es algo que esta reunión de prestigio va a ayudar a enfrentar,
pero hay un pesimismo arraigado que hay que enfrentar claramente. 4 de los 5 países donde la mayoría de los encuestados piensa que el país va mal son de América Latina. Es decir, no hay otra región donde hay tantos países importantes que opinen que las cosas van mal. Que las cosas van mal, el 69% de la población en Brasil, 68% en Argentina, en Chile, 67% en Colombia. Es decir, grandes mayorías están hartas y muy desanimadas con respecto a la situación en la que va el país. Allí eso claramente se acompaña por la desconfianza y la mala opinión sobre los políticos. 81% de los latinoamericanos en esta muestra opinan que los políticos ponen siempre sus intereses por encima del país. 72% de los encuestados opinan que la élite política y económica no les importa la mala situación de la clase trabajadora. Lo más preocupante de esta encuesta es el deseo de tener líderes fuertes, entre comillas. Líderes que estén dispuestos a, entre comillas, romper las reglas. 44% de los encuestados, casi la mitad, piensa que quiere líderes fuertes dispuestos a romper las reglas. Y 64% de los encuestados dice que hay que rescatar el país, quitarle el país a los poderosos, a las élites que lo han mantenido el poder hasta ahora. Entonces, todo eso configura una situación difícil y una crisis que presenta grandes amenazas, pero también grandes oportunidades. Esta crisis, la combinación de las crisis económicas, más la pandemia, más la turbulencia democrática, más la insatisfacción con la situación, son el caldo de cultivo para amenazas, pero también son el caldo de cultivo para oportunidades. Como ustedes saben, amenazas y oportunidades siempre vienen juntas y son caras de la misma moneda. Esta crisis puede ser tan significativa que obligue a llevar adelante las reformas que América Latina tiene pendientes. Ha habido un estancamiento de las reformas que hace falta. Hace falta reformas económicas que aumenten la competitividad y la productividad de las empresas en América Latina. Hacen falta reformas a la educación, reformas a los sistemas judiciales, reformas a la infraestructura. Es decir, la lista es conocida, es amplia y sobre la cual hay acuerdo. O sea, nadie está en desacuerdo que América Latina desesperadamente necesita una infraestructura mejor o un sistema de educación mejor o un sistema judicial más justo y menos corrupto. Todo el mundo está de acuerdo con eso, pero no pasa nada, no pasa mucho. Los avances en estos campos existen, pero son más lentos de lo que son necesarios. Entonces, quizás está el viejo dicho que no hay nada mejor para cambiar hábitos que una buena crisis. La persona que sufre un ataque cardíaco y lo sobrevive va a tener hábitos y costumbres de nutrición, de salud, de hacer ejercicio, de cuidarse, muchos mejores, ¿no? Entonces, el susto y la amenaza pueden ser motivaciones muy importantes para quizás por fin crear las condiciones para que vayan adelante las reformas. Reformas y más reformas. Y eso quiere decir cambios, quiere decir transformaciones importantes en la manera de hacer las cosas, etc. Puedo después en la conversación con Eduardo quizás ampliar sobre esto. Pero quiero ir terminando para poder conversar con el sector privado. El sector privado en América Latina tiene dos características interesantísimas y muy únicas. Una es que hay mucha informalidad, hay mucha empresa informal y mucho empleo informal y muchas empresas pequeñas. Y luego hay al lado, coexistiendo con estas empresas pequeñas o informales, están un grupo pequeño, pero de empresas muy, muy grandes. Esas empresas son muy grandes con respecto a América Latina, con respecto al promedio de las empresas en América Latina, pero son pequeñas con respecto a las empresas grandes del mundo. La lista de grandes empresas mundiales que juegan en los escenarios internacionales y que son de tamaños gigantes,
no son frecuentes en América Latina. Son normalmente empresas que tienen que ver con materias primas, son empresas de la minería, son empresas, hay algunas que sí son empresas multinacionales importantes, etcétera. Pero no son grandes, no tienen el número de empresas grandes en América Latina es limitado. Hay algo como que inhibe el crecimiento de las empresas. Y por eso terminamos con lo que yo llamo empresas bonsais. Bonsais son estos arbolitos japoneses que se les da agua y nutrición muy pocas veces y que crecen y pueden tener 100 años y tienen todas las características de un árbol de 100 años, pero son enanos. En América Latina hay muchas empresas de larga trayectoria, pero que de alguna manera no logran crecer, no logran pasar eso. El límite y no hacerse más grandes. Eso es una gran oportunidad. Promover el crecimiento, ampliar las posibilidades de que las empresas pequeñas se hagan medianas y grandes, desarrollar las capacidades y llevarlas a los países donde hacen falta. Son oportunidades inmensas que tienen las empresas en América Latina. La otra es entender lo que ya dije, que estas son empresas que tienen una gran capacidad tienen gran agilidad, son capaces de adaptarse, son empresas bambús, empresas que son como juncos. Los juncos son estos árboles que con el viento se doblan, se doblan y se doblan, pero nunca se rompen, en contraste con los árboles muy bien puestos y de gran edad, que bueno, que cuando llega un viento fuerte los puede romper y los puede tumbar. No los juncos, no los bambúes, se doblan, se doblan, se doblan, pero saben sobrevivir a los vientos en contra. Y este es el caso de muchas empresas de América Latina. Las empresas son esencialmente sobrevivientes a la volatilidad y eso les ha dado capacidades, recursos, visiones, experiencias, perspectivas que en el mundo que viene son de un valor inmenso. Voy a llegar hasta aquí y continúo en mi conversación con Eduardo. Abrís un montón de oportunidades a reflexión. Hablaste de características, campeones mundiales de volatilidad, desigualdad, incluso criminalidad, y también de el sentimiento que tienen los latinoamericanos, ¿no? El pesimismo avanzado y generalizado. Te hago una primera pregunta que tiene que ver con si hemos estudiado las diferencias generacionales. La gente de edad media piensa eso mismo, los jóvenes piensan más o menos que eso. ¿Hay diferencias según las generaciones en esa percepción de pesimismo? Por supuesto, la encuesta Ipsos a la que hice referencia no incluye esos datos, al menos yo no los tengo, pero ciertamente, Eduardo, hay que suponer que entre los jóvenes hay una frustración. No es lo mismo estar en un país donde teniendo 60, 70 años que teniendo 30 y estar listo para empezar a vivir. Eso lamentablemente tiene dos componentes: o lo haces en tu país o simplemente emigras. Y bueno, en América Latina hay una fuga de capital humano significativo. De hecho, eso también abre oportunidades. Cuando, yo sé, estoy seguro que tú has tenido la misma experiencia, cuando uno va al Valle de Silicon, donde están todas las empresas tecnológicas, uno encuentra que los ejecutivos, los ingenieros, los empresarios más creativos muchos de ellos son latinoamericanos. Cuando vas a Wall Street, ya ves quiénes son los que manejan las grandes empresas financieras y los bancos de inversión, son latinoamericanos. En el mundo del cine y la televisión, lideran los latinoamericanos. En fin, hay una diáspora latinoamericana que está disponible, está dispuesta. No están disponibles y dispuestos quizás a regresar a vivir permanentemente en el país del cual salieron, pero sí están dispuestos a tener una relación y ir y venir y crear oportunidades en sus países. Siempre habíamos hablado de la fuga de capital humano, la fuga de cerebros, que se iban y ya no volvían una vez al año a que los niños vieran a los abuelos. Bueno, ya eso no es así.
ahora hay lo que se llama no la fuga de cerebro, sino la rotación de cerebro, en los cuales la periferia, los líderes que han tenido éxito, están regresando a los países y creando empresas y modelos y trayendo formas de pensar y modelos de negocios que han aprendido en otros lados. Si voy al pesimismo, me recuerdo hace poco en una conversación con Michelle Bachelet, hablábamos de las expectativas que justifican o no justifican ese pesimismo y que tiene que ver con la democracia. Y ella decía, hay una hiperinflación de expectativas, porque para ganar elecciones los políticos tienen que prometer y van a prometer cosas que no pueden cumplir, que nadie puede cumplir. Y al final, no importa quién gane, es la población la que pierde porque genera una expectativa de derechos, de niveles de vida, de opciones que no son realistas. Entonces, ¿cómo resolvemos esa paradoja? Tienes razón, Eduardo. Y ahí hay también una oportunidad muy interesante y es la conectividad que ahora hay a través de redes sociales y de Internet, etcétera, que permite a la gente estar mejor informada. Yo he estado alertando y activando y pidiendo que la gente haga clic 2 veces, que cuando lea algo, oiga algo, haga un par de clics más para entender de quién viene, de quién dice, por qué, si es cierto o no. En América Latina sufrimos mucho, Eduardo, de lo que se llama la necrofilia ideológica, lo que yo he llamado así. La necrofilia, como se sabe, es una perversión que sufren algunas personas, que es una atracción potente a los cadáveres. Se sienten muy atraídos por cadáveres. Hay una versión política de eso, de políticos que se sienten muy atraídos a ideas muertas, ideas y políticas que han sido tratadas una y otra vez, se han intentado utilizar en el mismo país en diferentes momentos, en diferentes países en otros momentos, y siempre terminan fracasadas, creando más desigualdad, más pobreza y más corrupción. Entonces, América Latina está llena de estos agentes de la necrofilia ideológica que prometen, como tú bien dices, prometen lo que sea. Y bueno, y aquí no se trata solo de líderes, sino también se trata de ser buenos seguidores. América Latina tiene que tener ciudadanos que estén más dispuestos y que sean escépticos y que no caigan tan fácilmente en creer en las promesas de políticos que siempre los ha engañado por demás. Nosotros tenemos, y mencionaste entonces, una sociedad que está disconforme, tenemos una necesidad de reformas, que todo el mundo concuerda de esa necesidad, pero ¿quiénes la tienen que hacer? Los propios que están en el poder. Y si fuéramos al sector empresario, esas empresas grandes de materias primas o incluso las bonsai son las que tienen que reinventarse. Aparece una paradoja, que es los que tienen que hacer los cambios son los mismos que representan el problema. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos eso de forma pacífica y una transición ordenada, ¿no? Para que esa reforma educativa, judicial o mismo empresarial pueda hacerse de forma positiva, que es nuestro objetivo. Es una paradoja, es una gran ironía que para resolver las críticas a la democracia, la solución es más democracia, Eduardo. Lo que hace falta para hacer las reformas, que es lo que la gente quiere, es que haya elecciones en las cuales se elijan líderes que estén comprometidos, dispuestos a llevar adelante las reformas tan necesarias. Entonces sí, es la paradoja de que para reparar, potenciar, arreglar y mejorar la democracia, la solución es más democracia. Y eso parece un trabalenguas, pero no es una realidad. De la otra manera termina con esta búsqueda que mencionan las encuestas de el deseo de tener líderes fuertes, entre comillas, líderes dispuestos a romper las reglas. Bueno, eso es peligrosísimo, eso lo hemos vivido, lo hemos sufrido, hay decenas de miles de muertos como resultado de tener líderes de este tipo.
Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer. O sea, aquí hay un mensaje no para los líderes, sino para quienes somos seguidores. Es nuestra responsabilidad ser mejores seguidores. No tendremos mejores líderes mientras no tengamos seguidores que estén más dispuestos a entender, a profundizar y quizás activarse, entendiendo qué hacer en la política. Me parece que un punto fundamental, porque ahí es donde todos tenemos un rol y estás dando una primicia de lo que es en el tercer día el rol de empresas y empresarios ciudadanos. Yo digo, si hay 1000 personas, 1 de cada 1000 tiene vocación política, pero 999 tenemos responsabilidad ciudadana, es decir, responsabilidad de dar un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro presupuesto a ayudar a transformar, porque los líderes son grandes escuchadores, van a ir a donde la ciudadanía esté pidiendo avanzar. Vuelvo un segundo. Te puedo interrumpir, Eduardo, porque para simplemente completar una cosa que dijiste que es muy importante, y quiero hacer referencia a un libro de Alexis de Tocqueville, un francés que hace 2 siglos o más viajó por Estados Unidos para entender qué era esa incipiente democracia estadounidense. Y él, una de las cosas que concluyó es que es muy importante la diferencia entre ciudadanos e inquilinos de un país. El inquilino está de paso, el inquilino no va a hacer esfuerzos de mejorar la situación a largo plazo. El habitante, el ciudadano, el que está permanentemente ahí, tiene sus derechos y tiene sus deberes y se los toma en serio. El habitante o el inquilino no. Entonces, la diferencia entre habitantes e inquilinos y ciudadanos que se toman en serio sus deberes y exigen sus derechos es muy importante. Pero eso puede estar al origen que muchos jóvenes, como están pensando, no puedo cambiar nada y entonces me voy, y hablabas de esa fuga de talento, terminan no comprometiéndose con el cambio. Te hago 2 preguntas. Uno, ¿por qué crees que no tener empresas grandes es un problema? Yo creo que hoy en día, más que empresas grandes, necesitamos empresas flexibles, empresas creativas, empresas innovadoras. No sé si el tamaño es el criterio de aspiracional. ¿Por qué elegís ese? Tienes razón, Eduardo. Y eso, la respuesta a eso es que depende del sector. No es lo mismo una empresa en el sector minero, donde hay que hacer inversiones, un horizonte temporal de décadas, que un startup tecnológico que acaba de sacar un software que está teniendo mucho éxito a nivel mundial y que lo manejan 10 personas. Ambas pueden ser empresas muy exitosas, pero es muy dependiente del sector en el que están. Y como tú dices, no es necesariamente cierto que una empresa grande sea mejor que una chiquita. Las empresas grandes también sufren de rigideces, son lentas, pueden ser burocráticas, etcétera, etcétera. Pero también generan volumen. Y la escala es muy importante. Hay sectores en los cuales las economías de escala, donde más produces, menos te cuesta, son muy importantes. En otros países, en otros sectores, las economías de escala se alcanzan inmediatamente y se operan de otra manera, ¿no? Me refería yo a las tecnológicas, por ejemplo. Sí, está claro y me haces pensar en los ejemplos de las empresas medianas alemanas, las empresas medianas italianas, que son la fuerza de esas economías. Tenemos mucho barullo, muchos comentarios en las redes, tenemos también en el chat. Te voy a hacer alguna última pregunta viniendo del chat. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo soy un empleado de una empresa colombiana, peruana, argentina. ¿Cómo me transformo en parte de la solución dado tu planteo del problema? Una de las cosas que he encontrado en nuestros gerentes, nuestros empresarios, es primero una enorme creatividad en adaptarse a circunstancias novedosas, diferentes, retadoras. Pero también veo que sufren de una limitada visión periférica. El poder entender qué viene, qué está al lado, qué está detrás, qué está arriba. En estos tiempos, para competir, Eduardo, y tú lo sabes mejor que yo, hace falta ser muy especializado, hace falta tener un enfoque como un láser que se muy bien
apuntando a las cosas, porque si no tus rivales van a ocupar esos espacios. Entonces los gerentes, los directivos de las empresas se especializan y son altamente especializados y saben todo lo que hay que saber sobre su empresa, su sector, lo que está pasando en el mercado suyo. Pero cuando lo sacas de eso, saben menos. La visión periférica, la manera de ver el mundo que no es simplemente hacia adelante y en un túnel que define lo que es mi empresa o mis intereses, hace que muchas veces se pierdan oportunidades, porque estamos en un mundo en el cual todo cambia y cambia también la fuente de oportunidades, de amenazas, de mercados, cambios en la conducta del consumidor, cambios en la conducta de las empresas suplidoras, cambios en los sectores financieros, el acceso al capital, a los préstamos, créditos, cambios en las regulaciones gubernamentales. Cuando tienes todo eso, es muy importante tener la visión periférica activada. Esa es una de las cosas. La otra cosa que yo diría están juntos, tiene que ver con confianza y empatía. Es muy importante crear ambientes de confianza, que a su vez, cuando existen, ayudan o están asociados a la empatía, la capacidad de colocarme en tu lugar, de ponerme en tus zapatos y entender por qué haces las cosas de una manera y no otra, entendiendo de dónde vienes y por qué y qué buscas y qué determina eso. Esas son características. La confianza, como tú sabes, lamentablemente a nivel mundial, hemos venido viendo una declinación en la confianza que tiene la gente en las instituciones. Ya mencioné la confianza en los políticos, pero también hay desconfianza en los líderes privados, hay desconfianza hasta en las religiones, en las iglesias. Por supuesto, los medios de comunicación, los académicos, hay desconfianza. Entonces es muy importante crear ambientes de confianza. Y en esos ambientes de confianza, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro es muy importante. Realmente interesantísimo, Moisés. Has mencionado 3 aspectos que le pido a todos que anoten y que vamos a volver a ver a lo largo de estos 3 días, que son una visión periférica, la construcción de confianza y la construcción de empatía. Un agradecimiento enorme, Moisés, por compartir esta sabiduría, estos pensamientos, y estamos en contacto para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.